Es una tecnología relativamente nueva que se aplica en la salud, que está indicada cuando hay afecciones como las intoxicaciones por gases, las lesiones por aplastamiento, las insuficiencias arteriales y otros males. Hay otras patologías o otros problemas de salud. También incluso con objetivos estéticos. Vamos a conversar entonces de la medicina hiperbárica. ¿Qué son las cámaras hiperbáricas? Es lo que vamos a conversar entonces con la doctora Tania Capote. Ella es especialista en baromedicina y presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Suena así como tan novedoso, raro. ¿Cómo estás, Tania? Buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, a ver, brevemente para que quede claro, ¿qué es la baromedicina? ¿Y qué es una cámara hiperbárica? Porque no todos la conocen, es bastante nuevo, digamos. Mira, te cuento que la oxigenación hiperbárica es el tratamiento médico donde usamos el oxígeno a presión por encima de las presiones atmosféricas normales. Y una cámara hiperbárica no es más que un habitáculo preparado para soportar estas presiones, y dentro de ella están los pacientes recibiendo este tratamiento médico donde el oxígeno actúa como un potente medicamento. Ahora, ¿a quién se le ocurrió esto de las cámaras hiperbáricas? ¿Es antiguo y recién lo estamos conociendo nosotros? No, la verdad que es antiguo. Esto ocurre como apoyo a las inmersiones profundas. Esto se usa para tratamiento de accidentes de buceo inicialmente, aquellas personas que trabajaban en actividades subacuáticas, también en actividades donde se usaba, digamos, la presión atmosférica aumentada. Estas personas al salir de estos ambientes empezaban a presentar problemas, digamos. Y una de las soluciones fueron introducirlos dentro de la cámara hiperbárica para tratar estas patologías. Posteriormente, a partir de la década del 60, se empieza a usar el oxígeno, y el oxígeno se demuestra que es un potente medicamento usado a presión, y hay actualmente 14 patologías donde hay evidencias médicas para el uso de este tipo de terapia. Ahora, la doctora Tania Capote, recordemos, ella estudió medicina interna y después se especializó en esto que es la baromedicina, y en Cuba existe la especialidad, en otros países también, en Chile todavía no hay facultades para especializarse en eso, pero recordemos que el Hospital del Trabajador es uno de los pioneros, ¿no es cierto?, en la medicina hiperbárica, porque ahí tienen una unidad de baromedicina. Y ahí donde se gesta esta Sociedad Chilena de Medicina Hiperbárica. Ahora, si el oxígeno tiene propiedades regeneradoras, antiinflamatorias, bactericidas, ¿qué podríamos decir? Bueno, entonces sirve para todo. ¿Y por qué no se usa más? Mira, ¿Es muy caro? No es caro. La verdad que si uno ve el costo-beneficio, no es caro, porque nosotros... por ejemplo, en el Hospital del Trabajador, la medicina hiperbárica está fundamentalmente indicada para el apoyo del trauma. Y lo que conseguimos nosotros... Del trauma, a ver, claro, que no es que es un trauma psicológico, ¿no? Al apoyo de los traumas musculoesqueléticos, claro, que sufren los pacientes. Sí. Y independientemente de que los pacientes han sido tratados por un excelente equipo multidisciplinario, de traumatología, rehabilitación, se le añade el tratamiento de cámara hiperbárica, porque con esto disminuimos los días de hospitalización, mejoramos la condición hipóxica de estos tejidos, los pacientes se reincorporan antes a su rehabilitación y en definitiva mejoramos también la condición general del paciente. Ahora, ¿en qué momento de la recuperación tú dices, bueno, ya, ¿saben qué? Vamos, acá hace falta ponerlo en la cámara hiperbárica? Hay diferentes momentos. Si es un trauma grave, nuestra cámara está diseñada para tratar pacientes en el postoperatorio inmediato. Quiere decir 24 o 48 horas post-trauma podemos tratar pacientes. Es importante señalar que también atendemos pacientes intoxicados por monóxido de carbono, que son pacientes generalmente que vienen graves. Tenemos las condiciones para tratarlo, que esos pacientes en el momento que se produzca la intoxicación son derivados al Hospital del Trabajador y se atienden en nuestra cámara.
Por ejemplo, en el caso de una herida por quemadura, ¿qué efecto tiene el oxígeno por presión? Disminuye el edema, que es ese proceso inflamatorio que retarda en ocasiones la cicatrización, prepara también el lecho de la herida para un futuro injerto, mejora la oxigenación, promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos y en definitiva hace que el tratamiento junto con el tratamiento del cirujano plástico tenga un mejor resultado y que el paciente a corto plazo esté recuperado. Uh-huh. Ahora, ¿es verdad que tiene también, que se usa para fines estéticos? Hemos también apoyado a muchos cirujanos en tratamientos post cirugía plástica, en el caso, por ejemplo, de injertos y colgajos comprometidos, en el caso de lifting que tenga algún proceso inflamatorio importante, por ejemplo, en personas fumadoras que se hagan cirugía plástica y el cirujano sospeche que vayan a tener algún problema de cicatrización, la medicina hiperbárica puede ser muy importante. Ahora, hay una historia de a quién se le ocurrió esto, ¿no? De los inventores, que tiene que ver con una historia personal, que su mamá tenía problemas, no sabían cómo, ya qué otro tratamiento darle, y se les ocurre crear esta cámara, que es como una cápsula, como decíamos, espacial. A ver si nos recuerdas esta pequeña historia. Tú cuando me hablas de los inventores, ¿son los inventores en Chile? No, en general. Ah, en general. La verdad que esto son los hermanos deciden, Germán claro. y Carlos Osorio, que tenían una empresa, ¿no? Sí, pero estos desarrollaron en Chile, pero esto de la medicina hiperbárica viene ya desde mucho atrás, digamos. Pero en general en Chile, digo, ¿a quién se les ocurrió? ¿O sola no han patentado ellos ese invento en Chile? Porque tiene diferencia a las otras cámaras, ¿no? No, porque por ejemplo el Hospital Naval y el Hospital de la FACH tienen medicina hiperbárica desde hace, me imagino que desde hace más de 40 años. ¿Por qué? Porque la medicina hiperbárica se desarrolla fundamentalmente como apoyo a las inmersiones profundas. Entonces, todos los países con costa, los países que tienen desarrollo de la medicina hiperbárica a nivel naval, constan con servicios de medicina hiperbárica. Uh-huh. Ahora, esta medicina hiperbárica del Hospital Naval, los hermanos Osorio lo llevaron a los hospitales públicos, que ese es su aporte, digamos, de llevar esto a los hospitales comunes, digamos, esto que solamente se usaba como apoyo al buceo. Y acá se desarrolla en Chile, a partir de esto, la oxigenación hiperbárica independiente de la medicina del buceo. Estamos conversando con la doctora Tania Capote, que es especialista justamente en baromedicina. Estamos hablando de las cámaras hiperbáricas. Ahora, Tania, ¿es muy caro este tratamiento? Y contar con estas cápsulas para los recintos hospitalarios significa mucha inversión. Es caro en el sentido de que el Fondo Nacional de Salud no reembolsa, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, que el Fondo de Salud, el Medicare, reembolsa las 14 patologías que están aprobadas por la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica. Entonces se les hace difícil a los pacientes acceder a esto porque tienen que pagar en forma particular. No obstante, hay hospitales que, conociendo la importancia de este tratamiento y los beneficios para el paciente, ellos le pagan a los pacientes el tratamiento completo. Hospitales públicos, me refiero al hospital, a cualquier hospital público. Pero hoy en día, entonces, pero en Chile contar con una cámara hiperbárica no es tan fácil. Sí, porque hay muchas empresas que pueden cámaras hiperbáricas, y no solamente de Chile, tú la puedes comprar. No, fácil, me refiero a de inversión. La inversión que hay que hacer es una inversión considerable, pero que se recupera, porque nosotros hicimos un estudio costo-beneficio y se recupera en un periodo menor de 2 años. Uh-huh. Ahora, pero me llama la atención porque al menos yo y nadie persona nunca me ha tocado estar con alguien que dice, ¿sabes qué? Mi doctor me recetó, digamos, me indicó sesiones de cámara hiperbárica. Es que la medicina hiperbárica no está en los programas de desarrollo del Ministerio de Salud. Por eso pero no. En el privado tampoco, digamos, es muy raro que un médico te indique eso. Claro, tienes que pensar que no existe la especialidad en Chile, digamos. Entonces, los médicos que venimos de esta especialidad venimos generalmente del mundo naval.
venimos del mundo Sí. naval y nos vamos a los hospitales públicos. Pero sí te digo que en Chile hay muchos médicos que tienen conocimiento, ya sea en forma particular, de la medicina aeroespacial, de la medicina de la aviación, de la medicina hiperbárica y subacuática, y que estamos interesados en formar un departamento de medicina hiperbárica para desarrollar esta especialidad en Chile, que es tan importante y que en el primer mundo está abiertamente desarrollada y funciona desde hace más de 40 años. Tania, tengo entendido que también sirve para la artrosis. Para la artrosis tenemos que tener, digamos, como conocimiento que la artrosis es una enfermedad degenerativa. ¿No? ¿Qué es lo que tratamos nosotros con medicina hiperbárica con la artrosis? Aquellos pacientes que por alguna condición no se pueden operar, y lo que le tratamos es el dolor y la inflamación. Y hay estadios incipientes de artrosis que conjuntamente con kinesioterapia se pueden tratar con medicina hiperbárica. Pero cuando es una artrosis avanzada, o sea, la indicación es quirúrgica de todas maneras. Ahora, por ejemplo, hay algunos especialistas o médicos que dicen que por ahora que la miran con recelo, ¿ah? Y la califican como terapia alternativa, como diciendo, esto no les ha costado como hacerse, digamos, que los tomen en serio, que los consideren. Mira, yo creo que es porque no se interiorizan en la fisiología del oxígeno hiperbárico, porque las leyes físicas se cumplen siempre. Y acá nosotros nos basamos en las leyes físicas del uso de la medicina hiperbárica. Por ejemplo, la ley de Henry, que es lo que dice que cuando yo aumento la presión, aumenta la disolución del gas en el líquido. Y esa ley se va a cumplir y se cumple siempre. ¿No? Y al yo aumentar la presión ambiental y dar oxígeno hiperbárico, lo que hago es que se disuelva mayor cantidad de gas, de líquido, de gas en el plasma, y con eso yo desarrollo un conjunto de funciones fisiopatológicas en el organismo. Y están aprobadas, existen, no es medicina alternativa porque el oxígeno funciona como un medicamento. También tengo entendido que está indicada y hace mucho bien para las personas que están bajo tratamiento como radioterapia, porque regenera los vasos sanguíneos. También me comentaban, alguien que lo usa me decía para el dolor crónico, el pie diabético, o sea, tiene muchos beneficios. Debería estar más masificado esto de la cámara hiperbárica. Claro, ¿por qué? Porque, mira, en primer lugar, el oxígeno hiperbárico garantiza el transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la radioterapia? La radioterapia deja el tejido prácticamente sin vaso sanguíneo, deja un tejido hipovascular, un tejido prácticamente inerte. Y lo que nosotros hacemos con el oxígeno hiperbárico es revascularizar este tejido y hacer que este tejido cicatrice y vuelva a la normalidad. De ahí las indicaciones tan diversas, pero en el fondo las indicaciones obedecen a la oxigenación del organismo. Por último, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tan cara es para los pacientes? Y decir también que no cualquiera puede entrar a esta cámara hiperbárica, ¿verdad? La verdad que al ser un tratamiento médico requiere que un médico lo revise y determine si el paciente es apto o no para el tratamiento, que ese es el protocolo que seguimos en el Hospital del Trabajador. Es importante destacar que el Hospital del Trabajador, con este espíritu, digamos, y conciencia social que tiene la ACH, realizó un convenio con la sociedad del pie diabético. Hicimos un convenio también con la Sociedad de Radioterapia y nuestros pacientes pueden acceder a este tratamiento y con un descuento del 50%, o sea, el tratamiento le viene quedando en aproximadamente 20.000 pesos a los pacientes diabéticos y a los pacientes post radioterapia. Pero y en el sistema particular, en el sistema privado, ¿cuánto cuesta una sesión más o menos? Una sesión cuesta 40.000 pesos y te digo que no, pero nosotros somos una de las sesiones más baratas en Latinoamérica. ¿Y cuántas sesiones hay que hacer para ver los resultados? Es que depende de la patología. Generalmente a nosotros nos llegan los pacientes ya que hicieron todo y llegan como última esperanza. El médico piensa en la medicina hiperbárica como última opción y nos llegan los pacientes muy dañados. Y no es solamente medicina hiperbárica, hay que aplicar otras muchas cosas para, por ejemplo, salvar un pie diabético. Entonces ahí se le encarece,
¿Por qué? Porque los pacientes llegan tarde, llegan como que fuera lo último, a ver si te salva. No piensan en la medicina hiperbárica como un tratamiento médico y como que puede ayudar al paciente al principio. Entonces a veces las sesiones se extienden de ser claro, 10 a 30, digamos, pero es porque el paciente llega muy tarde. Entonces tal vez lo que uno podría hacer es cuando va a la consulta médica o cuando va a decir, doctor, o doctora, y si ha pensado en el tratamiento con medicina hiperbárica, nosotros mismos proponerle o hablarle de eso a los médicos, ¿no? Por supuesto que podría ser, y nosotros la verdad que estamos abiertos a las consultas de nuestros colegas y también que sepan que nosotros, no estamos tampoco improvisando, somos especialistas en la materia, tenemos hay un grado importante de desarrollo de la medicina hiperbárica, de hecho hace 2 años se hace la Sociedad de Medicina Hiperbárica Chilena, pero nosotros nos basamos en las indicaciones de la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica, que está fundada desde el año 1967 y norma las indicaciones propias para este tipo de tratamiento. Bueno, en general, rápidamente, digo que también hay varios spas y centros estéticos que promocionan el uso de la cámara hiperbárica para rejuvenecer, pero no está muy comprobado, parece, del todo, pero en general, cuando se indica la cámara hiperbárica, aerombolismo gaseoso arterial, intoxicaciones por monóxido de carbono, miositis y mionecrosis, que es la gangrena, digamos, ¿no? Lesiones por, como decías tú, por aplastamiento, enfermedad por compresión de usos, insuficiencias arteriales, anemias, absceso intracraniano, infecciones necrotizantes, bueno, en fin, lesiones tardías para la posradiación, para los injertos, las quemaduras, la sordera súbita. También hay experimentos o experiencia en términos de Alzheimer, bueno, en fin, es todo una gama de casos, ¿no? Y de patologías que pueden mejorar con esta medicina hiperbárica, con las cámaras hiperbáricas. Sí, te quiero hacer una aclaración que con el tema del envejecimiento y retardar el envejecimiento, la verdad que hay un mito, porque el envejecimiento es un proceso multifactorial. O sea, no depende solamente de que yo respire oxígeno, depende de mi estilo de vida, depende de la genética. Bueno, pero puede ayudar. Hay factores ambientales. El oxígeno, nosotros lo que se ha comprobado es que sí te mejora la calidad de la piel, pero no te rejuvenece propiamente tal. No se puede decir que se usa para rejuvenecer, sino que en algunas condiciones inflamatorias de la piel te mejora la calidad de la piel. Eso es lo que está comprobado. Y es un ¿No hecho. activa el colágeno? Activa el colágeno, pero de manera general. Por ejemplo, para tú cerrar una herida necesitas activar el colágeno y eso no te rejuvenece. ¿O sí? No. Pero bueno, puede mantener en buena salud la piel, digamos, ¿no? Y bueno, por lo menos en muchos centros se usa con ese objetivo, ¿no? Las cámaras hiperbáricas. En todo caso, si yo me meto una cámara hiperbárica, ¿qué voy a sentir? ¿Que estoy buceando? Un buceo controlado, la verdad que es muy diferente al buceo porque tú vas a estar en un ambiente muy tranquilo, un ambiente seguro. No está sometida, digamos, al agua fría de acá de Chile, por lo tanto es muy fácil hacer el tratamiento. El aumento de la presurización se hace de manera lenta, el tratamiento se hace acompañado de personal especializado, así que es mucho más fácil, te diría, que un buceo. Bueno, hemos conocido entonces un poco más de lo que es la medicina hiperbárica, con la doctora Tania Capote, que es especialista en esto. Ella es la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Hiperbárica y Subacuática, y recordemos que en Chile el Hospital del Trabajador es el pionero en esta materia y allí está la unidad de baromedicina. Muchísimas gracias, Tania, que te vaya bien. Gracias a ti. Chao.